Bueno, bienvenidos a un video en el cual vamos a estudiar la función exponencial. Vamos a ver más que todo su definición y algunas características de estas funciones. Primero vamos a ver cómo se define una función exponencial. La función exponencial se define como f de x igual a un número a elevado a la x. Esta tiene ciertas restricciones. La primera restricción es que ese número a tiene que ser mayor que 0, es decir, debe ser positivo y tiene que ser distinto de 1. Entonces, cualquier número que esté en la base que sea positivo y distinto de 1 me define bien la función. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de funciones que sí son exponenciales y otras funciones que no lo son. Vamos a empezar con las que sí lo son. Primero esta, 3 a la x, sí lo es porque es base positiva distinta de 1. Esta otra, 7 cuartos elevado a x, es función porque es base positiva distinta de 1. Esta otra, raíz de 5 a la x, igual base positiva distinta de 1. Esta, aunque tenga un menos aquí, la base en sí de la función es solamente el 2. No importa si antes tengo un menos, igual sigue siendo función. Distinto sería que estuviera al menos dentro del paréntesis. Ahí sí cambia la definición porque ahí sí ya no me sirve, porque la base estaría siendo positiva. Digo negativa, perdón. Pero en este caso es positiva. De la misma forma, yo solo me preocupo por la base. Igual si el exponente tiene un menos, sigue siendo función exponencial. Lo que no puede ser negativo, ni 0, ni 1 es la base. Aquí usted puede tener menos x, menos 3x, lo que usted quiera. Y se va a definir bien la función. Y este igual, sería como una combinación de estas anteriores. Vean que la base, lo que está dentro del paréntesis, es la base, es positiva. Y aquí los menos los tengo fuera de la base y en el exponente. Entonces no pasa nada, se define bien la función. Ahora vamos a ver funciones que no son exponenciales. Por ejemplo esta. Vean que es como esta, nada más que con un menos 3 dentro de la base. Vean que aquí sí no se define bien la función porque dentro de la base hay un número negativo, entonces no está bien definido. Otro ejemplo sería 9 novenos a la x. ¿Por qué? 9 novenos es 1. Y Dios, recordemos que la definición me dice que la base no puede ser 1. Vamos con esta que ya es directamente que me dan 1 a la x. Tampoco, la base no puede ser 1. Esta tampoco, aunque tenga aquí un numerito, no puede estar la misma variable aquí en la base. Tiene que ser solamente un número. Entonces esta tampoco es función. Seguimos con otra que es 0 a la x, igual la base no puede ser 0. Y por último, esta es parecida a la que tenemos aquí, nada más que vean que el negativo está dentro de la base. Dentro de lo que está en paréntesis, digamos, que es lo que me representa la base. Y recordemos que la base no puede ser negativa. Entonces aquí ya tenemos algunos ejemplos de este tipo de funciones, cuáles sí son y cuáles no son. Listo. Ahora vamos a ver lo que es la gráfica de una función exponencial. En estas tenemos dos casos. Tenemos el caso donde la base es mayor que 1 y el caso donde la base está entre 0 y 1. Primero vamos a ver el caso en el que la base es mayor a 1. Cuando la base es mayor a 1, la función se comporta de esta forma. ¿Y qué características tiene? Primero, la función va a ser creciente cuando la base es mayor a 1. Vean que conforme yo avanzo, la función cada vez va creciendo y creciendo y creciendo y siendo más grande. Otras características, las intersecciones. Esta función no interseca al eje X, aunque aquí parezca que llega, ahí no lo toca nunca. Básicamente es una asíntota. Se acerca mucho a un eje, digamos en este caso al eje X, pero no lo toca en ningún momento. O sea, no lo interseca. Y el eje Y tiene su intersección en el punto 0,1. Aquí como podemos ver, aquí está la intersección con el eje Y es el punto 0,1. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, el dominio va a ser todos los números reales. Vean que aquí en el eje X todo, bueno, va a tomar todos los valores de x. O sea, si usted sigue así hasta el infinito y usted siguiendo la gráfica, va a tomar todos los valores. Lo que cambia aquí es el ámbito. Vean que el ámbito solo toma los valores de y positivos. Vean que aquí en la parte negativa del eje y no hay nada. Solo a partir del 0 hasta el infinito. Es decir, los números reales positivos. Ahora vamos a ver el caso de la gráfica cuando está entre 0 y 1. Básicamente lo único que va a cambiar es su monotonía. En este caso, en lugar de ser creciente como la anterior, va a ser decreciente. Vean que aquí conforme yo avanzo la función cada vez va siendo más y más y más pequeña. Ven que va como disminuyendo su tamaño. Igual las intersecciones, el eje X no tiene y el eje Y sigue siendo la misma, 0,1. Y lo mismo pasa con el dominio y con el ámbito. Siguen siendo exactamente iguales. Lo único que cambia es la monotonía. Ahora vamos a ver lo que es una reflexión vertical en una función exponencial.
Vamos a ver primero el caso cuando la a es mayor a 1. En este caso veamos esta función, una función que es 2 a la x. En este caso esta función vemos que la base es positiva, ¿ok? Entonces, ¿qué es una reflexión vertical? Una reflexión vertical es cuando yo le pongo un menos a la parte del exponente donde tiene la variable. En este caso, por ejemplo, ponerle un menos a la x, o sea, poner un menos x. ¿Qué hace esto? Básicamente lo que hace es cambiarme la monotonía de la función y hace como una reflexión, como un efecto espejo con el eje y. Vean en este caso, en esta función 2 a la x, vean que esta crece. Pues es lo normal en una función cuando la base es mayor a 1, que crezca. Lo que hace esta reflexión vertical es agarrar y hacer que la función más bien decrezca. Vean que conforme avanzo se va haciendo más pequeña. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una reflexión vertical, pero cuando la base está entre 0 y 1. Vamos a ver una función donde la base está entre 0 y 1, en este caso un tercio. Recordemos que un tercio es como 0,33333, ¿verdad? Entonces, en sí la función se va a comportar de esta forma, ¿verdad? Va a ser una función decreciente. Cuando usted aplica la reflexión vertical, es decir, que le agrega un negativo a la parte del exponente donde se tiene la variable, ¿qué va a hacer? Lo único que va a hacer es cambiar la monotonía de la función. En este caso pasa de ser una función que es decreciente a ser una función creciente. Listo. Ahora, vamos a ver lo que es una reflexión horizontal. Vamos a verlo igual en el caso donde la a es mayor a 1 y cuando la a está entre 0 y 1, o sea la base en este caso. Entonces vamos a ver una función donde la base es mayor a 1, en este caso 3 a la x. Aquí podemos ver que la función va aquí creciendo y cuando uno aplica una reflexión horizontal, más bien donde va al menos es antes de la función. O sea, lo que va a hacer es cambiarle el signo al resultado de cada una de las imágenes. En este caso lo que pasa es que en lugar de estar en la parte positiva del eje Y, ahora las imágenes las vas a obtener en la parte negativa del eje Y. En este caso, si ustedes notan, igual, normalmente la función, cuando la base es mayor que 1, crece. En este caso, al aplicarle la reflexión, lo que va a hacer la función es, más bien de crecer, vean que va para abajo. Vamos a ver el caso, ahora donde la base está entre 0 y 1. Vamos a ver, va llevando la misma lógica. Normalmente esta decrece y ahora va a crecer. Vamos a ver la gráfica. En este caso, tenemos la función 1 medio a la x. Esta función, la base está entre 0 y 1. Y lo normal es que la función decrezca, ¿verdad? Como podemos ver aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando aplico una reflexión horizontal? O sea, cuando le pongo un menos antes de toda la función. Bueno, lo que va a hacer es cambiarme el signo de las imágenes que obtengo. En este caso aquí las imágenes que obtengo son positivas en el eje Y. Y ahora aquí lo que va a pasar es que las imágenes que obtengo van a ser negativas en el eje Y. ¿Ven? E igual, noten que aquí la función decrece. Y cuando le aplico la reflexión, lo que va a hacer es, vean que va a crecer. Y listo. Eso sería más o menos lo que es reflexión horizontal. Igual, esto me sirve como para identificar si una función es creciente, decreciente, a partir de su criterio. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de funciones exponenciales crecientes y decrecientes. En este caso, vamos a ver una primera. Esta, f de x igual a 3 a la x, sencillita, ¿verdad? Base positiva, mayor que 1. En este caso, crece. 7 cuartos a la x, igual 7 cuartos es un número mayor a 1, entonces igual va a ser creciente. Raíz de 5 elevado a la 4x, aquí no importa, igual puede haber un número multiplicando, no va a cambiar la monotonía, cambia si fuera un negativo. En este caso pues es positivo, entonces queda igual y vemos que la base es mayor a 1, entonces por eso va a crecer. Vamos a ver esta otra, en este caso tenemos menos 7 octavos a la x, en este caso 7 octavos es una función que según su base sería decreciente, pero al ponerle el menos aquí me va a cambiar la monotonía a creciente. Y por último tendríamos esta función que es 1/3 elevado a la menos x. De normal, si yo me fijo en la base, el 1/3 sería una función decreciente, pero en este caso al aplicarle un negativo a la parte del exponente donde está la variable, me cambia la monotonía a creciente. Ahora vamos a ver ejemplos de funciones decrecientes. En este caso 0,4 a la x, está entre 0 y 1 la base, por eso es decreciente. 3 séptimos elevado a x, igual la base está entre 0 y 1, entonces es decreciente. Y ahora vamos a ver ejemplos igual como los anteriores, como cuando uno aplica una reflexión.
tenemos 9 elevado a la menos x. El 9, si yo me fijo en la base, normalmente la función sería creciente, pero al aplicarle la reflexión aquí en el exponente, lo que me va a cambiar es la monotonía a decreciente. De la misma forma con esta, tengo menos 11 medios elevado a x. En este caso, el 11 medios, que es la base, normalmente es un número mayor a 1 y normalmente sería creciente. Pero al aplicarle la reflexión con este menos aquí, ¿qué va a pasar? Se va a volver decreciente. Y por último, aquí pasa lo mismo. Tenemos raíz de 6, que es, esta función que es raíz de 6 elevado a la menos 3x. Raíz de 6 es un número mayor a 1, pero a la hora de ponerle un negativo a la parte del exponente donde está la variable, me va a cambiar la monotonía a ser una función decreciente. Y listo, básicamente eso sería un poquito de generalidades y características sobre la función exponencial.